Bueno, vamos a presentar el infovideo de la práctica realizada. En esta práctica se analizaron los efectos de la frecuencia sobre las magnitudes eléctricas en un circuito que contenía reactancia inductiva y capacitiva, donde se midieron los valores de la corriente y se observó cómo varía al modificar las frecuencias, tanto en la reactancia inductiva como en la capacitiva. Entonces aquí presentamos nuestra tabla 1 con frecuencia de 60 grados. La reactancia inductiva nos dio de XL de 206.8, produce una corriente medida de 409, y en la reactancia capacitiva de 3.1 produce una corriente medida de 2 miliamperios. Vuelta en cambio, al cambiar la frecuencia a F de 400 Hz, la reactancia capacitiva de 20.73 produce una corriente medida de 175.8 miliamperios. En este caso la reactancia inductiva no lo pudimos hacer ya que los equipos no se acoplaban muy bien a la práctica. Entonces, ¿qué se observó? Que al aumentar la frecuencia de 60 a 400 Hz, la reactancia capacitiva aumenta, lo cual reduce la corriente en comparación a valores más bajos de reactancia. En cambio, si existiera una reactancia inductiva en la frecuencia de 400, esta también aumentaría con la frecuencia, reduciendo aún más la corriente. Entonces, ¿qué sucedería si XL y XC tienen el mismo valor? Si nuestro circuito XL 20.73 y XC fuera igual 20.73, se produce una condición de resonancia. Las reactancias se cancelan entre sí y la impedancia total del circuito se reduce al valor de la resistencia R. Entonces la corriente en el circuito alcanza su valor máximo y el ángulo de fase entre el voltaje y corriente se aproximaría a cero, indicando que el voltaje y la corriente están en fase. Es lo que podríamos decir de nuestra práctica de laboratorio y lo que hemos analizado en base a lo que se realizó. Bueno, como conclusiones podemos decir que a 60 Hz nuestra reactancia inductiva nos produce una corriente de 4.09 miliamperios, mientras que nuestra reactancia capacitiva de 3.1 nos genera una corriente de 2.0 miliamperios. En cambio, al aumentar la frecuencia a 400 Hz, la reactancia capacitiva aumenta, reduciendo la corriente a 175.8 miliamperios. Esto se ve que al aumento de la frecuencia incrementa XC, lo que disminuye la corriente. Si existiera XL también aumentaría, reduciendo aún más la corriente total. Y XL y XC tienen el mismo valor del circuito de entrada en resonancia, cancelando las reactancias y maximizando la corriente. Bueno, aquí XL en la segunda tabla de 400 Hz no lo pudimos hacer ya que los equipos no se acoplaban muy bien. En recomendaciones se puede decir que deberíamos utilizar instrumentos precisos para medir las corrientes y las reactancias a las diferentes frecuencias y evitar los errores en los resultados. Igual seleccionar componentes adecuados para garantizar las mediciones exactas y comprobar el comportamiento teórico del circuito. Y de igual forma comparar los valores calculados y medidos para validar los resultados y entender las diferencias experimentales. Esto sería todo del infovideo.